Un francotirador tenía al Papa en la mira durante la misa de Pascua transmitida en vivo. 50.000 fieles y 500 millones de espectadores no sabían que estaban presenciando un intento de asesinato. Solamente una pastora alemana había detectado la amenaza que la Guardia Suiza había pasado por alto. Ángela tenía menos de 3 minutos para evitar el magnicidio más impactante de la historia moderna. Ángela, una pastora alemana de 5 años especializada en detección de amenazas para la Gendarmería Vaticana, había sido asignada a la seguridad papal desde que tenía 20 meses de edad, entrenada específicamente para proteger al Santo Padre durante eventos públicos en la Ciudad del Vaticano. Durante sus 4 años de servicio papal, había participado en la seguridad de más de 300 apariciones públicas del Papa, desde audiencias generales hasta ceremonias especiales, estableciendo un récord impecable de detección de amenazas sin un solo incidente de seguridad. El comandante Marco Benedetti, jefe de la unidad canina de la Gendarmería Vaticana y compañero de trabajo de Ángela durante 3 años, sabía que las capacidades de detección de la pastora alemana eran extraordinarias, incluso según los estándares de perros especializados en protección de dignatarios. Ángela puede detectar amenazas humanas a distancias que superan nuestros protocolos de seguridad estándar, había explicado Benedetti durante el briefing de seguridad para la misa de Pascua. Si hay alguna persona con intenciones hostiles en un radio de 800 metros de su santidad, ella la identificará. A las 10 de la mañana del domingo de Pascua, 31 de marzo de 2024, Benedetti y Ángela comenzaron la inspección final de seguridad de la Plaza de San Pedro, un proceso que habían repetido meticulosamente durante los 4 días anteriores. La plaza había sido cerrada al público durante 72 horas completas, permitiendo que equipos de seguridad del Vaticano, Italia y 12 países adicionales realizaran inspecciones exhaustivas de cada centímetro del área donde 50.000 fieles se congregarían para la misa de Pascua más importante del calendario católico. Equipos especializados en detección de amenazas habían utilizado drones de vigilancia, cámaras térmicas avanzadas, detectores de metales de largo alcance y equipos de análisis de comportamiento humano para asegurar que la plaza estuviera completamente libre de riesgos. Todas las inspecciones habían resultado negativas y la Plaza de San Pedro había sido declarada oficialmente segura por el Servicio de Información y Seguridad Militar italiano a las 11 de la noche del día anterior. Pero cuando Ángela entró a la plaza para la inspección de rutina final, su comportamiento inmediatamente indicó que había detectado algo que todas las inspecciones previas habían pasado por alto. La pastora alemana se detuvo bruscamente a 200 metros de la Basílica de San Pedro. Su cola se tensó y comenzó a mostrar las señales específicas que indicaban detección positiva de amenaza humana: orejas completamente erguidas, postura rígida y orientación direccional que indicaba la ubicación exacta de una persona con intenciones hostiles. «Comandante, aquí Benedetti», dijo el teniente Giuseppe Romano, especialista en manejo canino que acompañaba a Benedetti durante la inspección. «Ángela está detectando una amenaza humana». Benedetti inmediatamente activó el protocolo de alerta de seguridad papal, notificando al Centro de Coordinación de Seguridad Vaticana que habían identificado una posible amenaza contra su santidad. «Control, aquí Benedetti», dijo por radio. «Ángela está mostrando indicaciones positivas de amenaza humana en el cuadrante nordeste de la Plaza de San Pedro. Necesito que envíen equipos de verificación inmediatamente». Pero mientras los equipos de seguridad se dirigían hacia el área señalada por Ángela, la pastora alemana había comenzado a mostrar un comportamiento que Benedetti nunca había observado en 4 años de trabajo conjunto. Estaba detectando no solo una amenaza humana, sino una amenaza humana ubicada en elevación. Ángela había comenzado a dirigir su atención no hacia el nivel de la plaza, sino hacia los edificios circundantes, específicamente hacia las ventanas de los pisos superiores de los edificios que rodeaban la Plaza de San Pedro. «Giuseppe, esto es inusual», dijo Benedetti mientras observaba el comportamiento de Ángela.
Está señalando hacia arriba, no hacia el nivel de la plaza. Está detectando a alguien en posición elevada. Esta observación era extraordinariamente significativa. Ángela había sido entrenada para detectar amenazas de francotiradores, y su comportamiento indicaba que había identificado a una persona con intenciones hostiles ubicada en una posición que le proporcionaría línea de tiro directa hacia el altar papal. Cuando Ángela se dirigió hacia el edificio de apartamentos de 6 pisos ubicado en la Vía de la Conciliación, el comportamiento específico que mostró confirmó las peores sospechas de Benedetti. Había un francotirador posicionado en uno de los pisos superiores. «Control, tenemos una situación crítica», transmitió Benedetti por radio. «Ángela está mostrando indicaciones positivas de amenaza humana en el cuadrante nordeste de la Plaza de San Pedro. Necesito que envíen equipos tácticos inmediatamente». El coronel Alessandro Torretti, director de Seguridad Papal y coordinador general de protección para la Misa de Pascua, llegó a la plaza en menos de 5 minutos acompañado por la unidad táctica de la Guardia Suiza y especialistas en neutralización de francotiradores. «Comandante Benedetti, explíqueme exactamente lo que Ángela está detectando», dijo el coronel Torretti mientras observaba a la pastora alemana mantener su orientación direccional hacia el edificio específico. «Señor, Ángela ha identificado una amenaza de francotirador en posición elevada», respondió Benedetti. «Basándose en su comportamiento, estimo que hay una persona con intenciones hostiles ubicada entre el 4º y 6º piso del edificio de apartamentos». El análisis preliminar de los equipos de vigilancia confirmó la detección de Ángela. Utilizando binoculares de alta potencia dirigidos específicamente hacia el área que la pastora alemana había señalado, identificaron movimiento sospechoso en una ventana del 5º piso. «Tenemos confirmación visual», informó el capitán Friedrich Weber, comandante de la unidad táctica de la Guardia Suiza. «Hay una persona ubicada en la ventana del 5º piso con lo que parece ser equipo de precisión». El coronel Torretti inmediatamente comprendió las implicaciones. Un francotirador posicionado en el 5º piso del edificio de la Vía de la Conciliación tendría línea de tiro perfecta hacia el altar papal, y la elevación le proporcionaría ventaja táctica sobre toda la seguridad ubicada al nivel de la plaza. «¿Cuánto tiempo tenemos antes del inicio de la misa?», preguntó Torretti. «Su santidad saldrá de la basílica en exactamente 45 minutos», respondió el capitán Weber, pero mientras el equipo de seguridad comenzaba a coordinar la respuesta táctica, Ángela mostró un comportamiento adicional que indicó que la situación era aún más compleja. La pastora alemana había comenzado a detectar múltiples amenazas en ubicaciones diferentes alrededor de la Plaza de San Pedro. Durante los siguientes 20 minutos, mientras 50.000 fieles continuaban llegando a la Plaza de San Pedro y las cámaras de televisión internacional transmitían la preparación para la misa de Pascua más vista en la historia del cristianismo, Ángela reveló la verdadera magnitud de la amenaza que enfrentaba la seguridad papal. La pastora alemana había expandido su área de detección más allá del apartamento en la Vía de la Conciliación, señalando consistentemente hacia al menos 2 ubicaciones adicionales en edificios circundantes a la Plaza de San Pedro. «Comandante Benedetti», observó el teniente romano mientras seguía los movimientos precisos de Ángela, «no está detectando un francotirador, está detectando múltiples francotiradores». Benedetti había trabajado con Ángela lo suficiente para reconocer los patrones específicos de su comportamiento de detección. Cuando identificaba una sola amenaza, mantenía orientación fija hacia una ubicación. Cuando detectaba múltiples amenazas, alternaba su atención entre ubicaciones en un patrón que indicaba el nivel de peligro relativo de cada una. «Coronel Torretti», transmitió Benedetti por radio, «Ángela está detectando al menos 3 amenazas separadas en posiciones elevadas alrededor de la Plaza de San Pedro. Esto no es un francotirador solitario, es una operación coordinada». Esta información transformó completamente la naturaleza de la crisis de seguridad. En lugar de neutralizar un único francotirador, el equipo de seguridad vaticano enfrentaba un atentado coordinado con múltiples tiradores posicionados para crear fuego cruzado durante la aparición pública del Papa. El coronel Torretti inmediatamente activó el protocolo de máxima alerta,
coordinando con la Policía di Stato italiana, los Carabinieri y unidades especializadas de la NOCS, Núcleo Operativo Centrale di Sicurezza, para expandir la operación táctica a todos los edificios que Ángela había señalado. Necesitamos identificación visual confirmada de todos los francotiradores antes de proceder. Si hay múltiples tiradores coordinados, deben ser neutralizados simultáneamente para evitar que los restantes completen la misión. El equipo de reconocimiento utilizó drones de vigilancia militar equipados con cámaras de ultra alta resolución para confirmar las detecciones de Ángela. En el transcurso de 15 minutos, identificaron 3 posiciones de francotirador exactamente en las ubicaciones que la pastora alemana había señalado. El primer francotirador estaba posicionado en el 5º piso del edificio de la Vía de la Conciliazione, equipado con un rifle Dragunov SVD con mira telescópica de precisión, con línea de tiro directa hacia el altar papal. El segundo francotirador había sido identificado en el 6º piso del Banco di Santo Espíritu, portando un rifle Barrett M82 de calibre .50, posicionado para proporcionar fuego de apoyo y eliminar equipos de seguridad que respondieran al primer disparo. El tercer francotirador estaba ubicado en el 4º piso del Hotel Columbus, con un rifle de precisión Heckler K8 PSG-1, posicionado para crear un triángulo de fuego que garantizara que al menos uno de los 3 tiros alcanzara su objetivo. Señor, informó el capitán Weber después de analizar las posiciones, los francotiradores han creado un esquema de fuego cruzado que cubre todos los ángulos posibles de escape. Esta operación ha sido planificada con precisión militar. La investigación preliminar de las identidades de los francotiradores reveló información que confirmó las peores sospechas del equipo de seguridad. Los 3 individuos eran operativos internacionales especializados en asesinatos de figuras políticas y religiosas de alto perfil. El análisis de inteligencia identificó al primer francotirador como Víktor Petrov, un exmilitar ruso de 38 años con entrenamiento en fuerzas especiales Spetsnaz, responsable de al menos 6 asesinatos políticos en Europa Oriental durante los últimos 10 años. El segundo francotirador fue identificado como Ahmed al-Rashid, un sirio de 42 años, entrenado por organizaciones extremistas, especialista en ataques contra objetivos religiosos cristianos en Medio Oriente y África del Norte. El tercer francotirador era Jean-Claude Mahou, un francés de 35 años, exmilitar de la Legión extranjera, con especialización en operaciones encubiertas y eliminación de objetivos protegidos. El descubrimiento de que los francotiradores eran operativos internacionales especializados activó protocolos de seguridad que involucraron a agencias de inteligencia de múltiples países. La CIA estadounidense, el MI6 británico, el DGSE francés y el SVR ruso fueron notificados inmediatamente de la operación en curso. Esta no es una operación terrorista improvisada, explicó el coronel Torretti durante la coordinación con las agencias internacionales. Es un atentado planificado con precisión militar por profesionales con recursos significativos y coordinación internacional. La investigación reveló que los 3 francotiradores habían ingresado a Italia durante las últimas 6 semanas utilizando documentación falsa proporcionada por una red criminal especializada en facilitar operaciones de este tipo. Víktor Petrov había ingresado con un pasaporte moldavo falso, Ahmed al-Rashid había utilizado documentación libanesa falsificada y Jean-Claude Moraug había ingresado con credenciales belgas fraudulentas. Los 3 habían alquilado sus posiciones de francotirador utilizando identidades completamente fabricadas, pagando alquileres de 6 meses por adelantado para evitar escrutinio adicional por parte de los propietarios de los apartamentos. El análisis forense de sus equipos reveló que los rifles habían sido adquiridos a través de redes de contrabando de armas especializadas en proporcionar armamento militar a organizaciones criminales y terroristas en Europa. Mientras los equipos de inteligencia trabajaban para identificar la organización responsable del atentado, el tiempo se agotaba rápidamente. Su santidad debía salir de la Basílica de San Pedro en menos de 20 minutos para comenzar la misa de Pascua más importante del mundo católico. «Tenemos que neutralizar a los 3 francotiradores simultáneamente», decidió el coronel Torretti. «Si eliminamos a uno y los otros 2 se dan cuenta, completarán la misión antes de que podamos detenerlos».
La operación de neutralización simultánea requirió la coordinación más compleja en la historia de la seguridad papal. 3 equipos tácticos diferentes debían infiltrarse en 3 edificios separados y neutralizar a 3 francotiradores profesionales en el mismo momento exacto. El equipo asignado al edificio de la Vía de la Conciliazione estaba compuesto por especialistas de la Guardia Suiza, equipados con armamento silenciado y equipos de infiltración urbana. Su objetivo era Víctor Petrov, en el 5º piso. El equipo del Banco di Santo Spirito incluía operativos de la Nox italiana, especializados en neutralización de francotiradores en edificios urbanos. Su misión era eliminar a Ahmed al-Rashid en el 6º piso. El equipo del Hotel Columbus estaba formado por una unidad conjunta de la Gendarmería Vaticana y Carabinieri, especializados en operaciones en espacios confinados. Su objetivo era Jean-Claude Moreau, en el 4º piso. Cada equipo utilizó rutas de infiltración diferentes. El equipo de la Vía de la Conciliazione accedió a través del sistema de ventilación del edificio. El equipo del Banco di Santo Spirito utilizó equipos de rapel para acceder desde el techo, y el equipo del Hotel Columbus se infiltró a través del sistema de servicios del hotel. La coordinación temporal era crítica. Los 3 equipos debían estar en posición y listos para neutralizar simultáneamente a los francotiradores a las 10:55 am exactamente, 5 minutos antes de que su santidad saliera de la basílica. Equipos Alfa, Beta y Charlie, confirmen posición, transmitió el coronel Torretti a través del sistema de comunicación encriptado a las 10:52 am. Equipo Alfa en posición, objetivo visual confirmado, respondió el líder del equipo de la Vía de la Conciliazione. Equipo Beta en posición, objetivo identificado y listo, confirmó el comandante del equipo del Banco di Santo Spirito. Equipo Charlie en posición, objetivo adquirido, reportó el jefe del equipo del Hotel Columbus. A las 10:54 am, con 50.000 fieles llenando completamente la Plaza de San Pedro y 500 millones de espectadores observando la transmisión en vivo, sin conocer el drama que se desarrollaba, el coronel Torretti dio la orden final. Ejecuten neutralización simultánea en 3, 2, 1. Ahora. Los 3 francotiradores fueron neutralizados simultáneamente a las 10:55 am exactamente, sin un solo disparo y sin alertar a ninguno de los 50.000 fieles en la plaza, ni a los 500 millones de espectadores de la transmisión en vivo. La investigación inmediata de las habitaciones reveló evidencia que transformó completamente la comprensión de la amenaza. Los francotiradores no eran operativos independientes, sino miembros de una organización terrorista internacional conocida como la Espada del Profeta. Los documentos encontrados en las habitaciones revelaron que el atentado contra el Papa era solo la primera fase de una campaña de 5 años diseñada para desestabilizar el cristianismo occidental a través de ataques coordinados durante las celebraciones religiosas más importantes. El análisis de computadoras portátiles y dispositivos de comunicación mostró planes detallados para ataques similares durante la Navidad en St. Peter's Basílica, el Día Mundial de la Juventud en Lisboa y las celebraciones del Jubileo Católico programadas para 2025. Los documentos también revelaron que la Espada del Profeta había estado planificando la operación durante 2 años, infiltrando operativos en Roma, estableciendo redes de apoyo logístico y coordinando con células terroristas en 12 países europeos. La evidencia indicó que la organización había recibido financiamiento de al menos 3 fuentes diferentes.
una red criminal rusa especializada en desestabilización política, un grupo extremista sirio con conexiones a organizaciones terroristas internacionales y una célula francesa de ultraderecha con ideología antirreligiosa. El análisis forense de las comunicaciones reveló que los francotiradores habían estado en contacto regular con coordinadores en Moscú, Damasco y París durante las 6 semanas previas al atentado. Más significativamente, la evidencia mostró que la espada del profeta había identificado específicamente a Ángela como una amenaza potencial para sus operaciones. Los documentos incluían fotografías de la pastora alemana y análisis detallados de sus capacidades de detección. Han estado estudiando nuestros protocolos de seguridad durante meses, observó el coronel Torretti mientras revisaba la evidencia. Sabían exactamente cómo evitar nuestros sistemas de detección tecnológica, pero no anticiparon las capacidades de Ángela. La investigación también reveló que la organización había intentado neutralizar a Ángela antes del atentado. 2 semanas antes de la misa de Pascua, habían infiltrado a un operativo en el Vaticano con la misión específica de envenenar a la pastora alemana. El intento de envenenamiento había fallado porque Ángela había rechazado comida ofrecida por el infiltrado, un comportamiento que había sido interpretado inicialmente como capricho canino, pero que retrospectivamente fue reconocido como instinto de supervivencia. A las 11 a.m. exactamente, Su Santidad salió de la Basílica de San Pedro para comenzar la misa de Pascua, completamente inconsciente de que su vida había sido salvada por la detección extraordinaria de una pastora alemana y la neutralización simultánea de 3 francotiradores internacionales. La misa de Pascua procedió sin interrupciones, siendo vista por 500 millones de espectadores católicos en todo el mundo, que nunca supieron que habían presenciado uno de los intentos de asesinato más sofisticados en la historia moderna. Durante la celebración, mientras Su Santidad bendecía a los 50.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro, equipos de investigación internacional trabajaban para desmantelar completamente la red de la espada del profeta. Los arrestos coordinados en Moscú, Damasco, París, Berlín, Londres y 8 ciudades adicionales resultaron en la captura de 43 miembros de la organización terrorista, incluyendo coordinadores financieros, especialistas en logística y células operativas preparándose para ataques futuros. La evidencia confiscada reveló que la espada del profeta había estado planificando ataques similares contra líderes religiosos judíos durante Rosh Hashanah, líderes musulmanes durante el Hajj y dignitarios budistas durante celebraciones en Asia. La neutralización del atentado papal había desbaratado efectivamente la campaña terrorista más ambiciosa jamás planificada contra las religiones mundiales. Los gobiernos de 43 países implementaron inmediatamente el protocolo Ángela, un sistema de seguridad que combina tecnología avanzada con equipos caninos especializados para proteger figuras religiosas y políticas de alto perfil. El éxito de la operación estableció nuevos estándares internacionales para la cooperación en seguridad religiosa y resultó en la creación del Centro Internacional de Coordinación de Seguridad Religiosa con sede en Roma. Su Santidad está seguro y la misa puede proceder sin más amenazas, informó el coronel Torretti al final de la operación más exitosa en la historia de la seguridad papal.
Pero lo que ni los fieles ni los espectadores de televisión sabían era que la celebración más importante del calendario católico había sido salvada por la detección extraordinaria de una pastora alemana que había identificado una conspiración que ninguna tecnología de seguridad había podido detectar. 6 meses después de la misa de Pascua que salvó el cristianismo mundial, Ángela se encuentra en la sala del consistorio del Palacio Apostólico Vaticano, siendo recibida personalmente por su santidad en una audiencia privada que marcaría un precedente histórico en las relaciones entre el Vaticano y los animales de servicio. Ángela, tu vigilancia protegió no solo mi vida, sino también la fe de 1.300 millones de católicos en todo el mundo, dijo su santidad, mientras bendecía personalmente a la pastora alemana que había salvado la celebración más importante del cristianismo. Tu servicio ha sido verdaderamente providencial. La investigación completa de La Espada del Profeta había revelado que la organización terrorista había estado planificando una campaña de 5 años para desestabilizar sistemáticamente todas las religiones occidentales, con ataques programados durante las celebraciones religiosas más sagradas en Europa, América del Norte y América Latina. Los documentos incautados durante las redadas internacionales mostraron planes específicos para ataques durante la Navidad del Vaticano 2024, el Día Mundial de la Juventud en Lisboa 2025, las celebraciones del Jubileo Católico programadas para 2025 en Roma y ceremonias religiosas judías en Jerusalén, Nueva York y Londres. La detección de Ángela había desbaratado completamente esta campaña terrorista internacional, salvando potencialmente miles de vidas y preservando la seguridad de las celebraciones religiosas más importantes del mundo occidental. Para los 7 terroristas capturados durante la operación, las consecuencias legales fueron extraordinariamente severas. Víctor Petrov, Ahmed al-Rashid, Jean-Claude Moreau y los 4 coordinadores internacionales fueron acusados de conspiración terrorista internacional, enfrentando sentencias combinadas que totalizaban más de 300 años de prisión en múltiples jurisdicciones. El protocolo Ángela había sido oficialmente adoptado por servicios de seguridad religiosa en 43 países, estableciendo nuevos estándares internacionales que combinan tecnología de vigilancia avanzada con las capacidades de detección extraordinarias de equipos caninos especializados. La Conferencia Episcopal Europea había establecido el Centro de Entrenamiento Ángela en Roma, donde equipos caninos de seguridad religiosa de todo el mundo católico aprenden las técnicas específicas que salvaron el cristianismo europeo del ataque terrorista más sofisticado de la historia. El comandante Marco Benedetti, promovido a coronel después del éxito sin precedentes de la operación, anunció durante la ceremonia vaticana que se retiraría del servicio activo de seguridad para dedicarse completamente al programa de entrenamiento internacional de equipos caninos especializados en protección religiosa. Ángela me enseñó que la protección espiritual más efectiva combina la tecnología más avanzada con los instintos providenciales que trascienden las capacidades humanas, explicó Benedetti durante su discurso de despedida. Esa lección fundamental guiará el entrenamiento de las próximas generaciones de equipos de seguridad religiosa en todo el mundo. El impacto global de la operación se extendió mucho más allá de la seguridad vaticana. 38 países implementaron reformas completas en sus protocolos de seguridad para figuras religiosas, y la colaboración internacional en inteligencia antiterrorista alcanzó niveles de cooperación sin precedentes
en la historia moderna. La historia de Ángela se convirtió en símbolo internacional de vigilancia, lealtad y protección divina, siendo reconocida oficialmente por las Naciones Unidas como ejemplo de cooperación efectiva entre capacidades humanas, tecnología avanzada e instintos animales extraordinarios. Su Santidad declaró el 31 de marzo como el Día Internacional de Protección Religiosa, conmemorando la fecha en que una pastora alemana de 5 años salvó la celebración más importante del cristianismo mundial y desbarató la campaña terrorista más ambiciosa jamás planificada contra las religiones occidentales. La medalla papal otorgada a Ángela fue la primera vez en la historia del Vaticano que un animal recibió reconocimiento oficial por servicios extraordinarios a la Iglesia Católica, estableciendo un precedente que honra la contribución providencial de los animales de servicio a la protección de la fe cristiana. Hoy, 6 años después, Ángela continúa sirviendo en el Vaticano como directora honoraria de seguridad canina, supervisando el entrenamiento de nuevas generaciones de pastores alemanes especializados en protección papal, asegurando que la lección de vigilancia providencial continúe protegiendo la fe católica para las generaciones futuras. Fin.